La verdad es que nosotros escuchamos a estas mujeres poderosas, como digo yo, a estas mujeres resilientes, y buscamos la manera de conectar con ellas, conversar con ellas y de facilitar este proceso de desarrollo de competencias que les ayuden a hacer mejor su rol, que puedan entregar un menú cada vez más saludable, de acuerdo a las condiciones que tienen, de acuerdo a las oportunidades que tienen sus vecinos, ¿no es cierto? Y que puedan generar también ingresos para las ollas a partir del establecimiento de pequeños negocios. Está en nuestros estudios Malena Morales Valentín, ella es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Alicorp. Bienvenida, Malena. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Yo siempre trato de dar vueltas, así como hacían los Teletubbies, ¿te acuerdas que había que repetir las cosas para terminar de compartirlas todos, creo, como un denominador común? Yo creo que una de las tragedias del Perú ha sido el desencuentro entre la gran empresa y la sociedad. Es decir, que no basta hacer empresa, pagar tus impuestos y que el Estado se ocupe, porque no se ocupa, pues, ¿no? Entonces, si la propia empresa privada no toma iniciativas de acercarse a la sociedad, de comprometerse con los problemas de la gente, las cosas no van a cambiar en el Perú. Y muchas veces la iniciativa de la empresa privada es la que arrastra al Estado a hacer lo que le toca, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Del proyecto de ustedes que se llama Ollas que Desarrollan. Y quisiera, Malena, que nos cuentes en primer lugar de dónde salió esto de Ollas que Desarrollan. Muchísimas gracias. Nosotros somos una compañía que está comprometida con el país y comprometida con los grandes problemas que existen en el país. Y es así que siempre estamos escuchando las necesidades de las poblaciones y, por supuesto, de los más vulnerables. Y desde el año pasado identificamos que había una oportunidad de poder contribuir con el desarrollo de este espacio que se denomina Ollas Comunes. Es un espacio que está normalmente liderado por mujeres que enfrentan una serie de dificultades para poder dar día a día alimentación a sus vecinos. Alimentación que debe cumplir con unas condiciones y alimentación que tienen que ofrecer de manera muy económica, ¿no? Como tú sabes, los menús que ellas ofrecen son menús que van entre 2 soles, 3 soles 50 y no pueden, digamos, ir más allá de eso. Entonces, ¿qué necesitan estas ollas? Estas ollas necesitan que sus lideresas cada vez estén más empoderadas, que sus lideresas puedan desarrollar competencias técnicas y planificación, pero que también sean capaces de poder emprender nuevas cosas para poder financiar lo que significa la olla. Entonces necesitan desarrollar una serie de competencias y por supuesto también necesitan alguna ayuda puntual desde el punto de vista de productos, de donación de productos, para poder pasar los momentos más complejos y balancear, digamos, lo que ellas pueden pagar versus lo que pueden cobrar, digamos, por los menús. Ellas en realidad son mujeres muy resilientes. Digo mujeres porque el 98% son mujeres, ¿no? Son mujeres muy resilientes, muy comprometidas y que conocen además las características propias de su comunidad, las necesidades. Entregan un 15% de sus menús, son solidarios, quiere decir que no los cobran. Y tienen perfectamente... Lo que le llaman casos sociales. Casos sociales, es exactamente. Que es gente que vive en condiciones muy precarias, que tiene muchas dificultades, que sin embargo tienen la capacidad de sacrificarse para atender a los que tienen menos aún. Así es. O nada, a los que no tienen nada, ¿no? Así es. Y como Alicorp, con nuestro propósito de alimentar un mañana mejor, consideramos que no solamente es poder contribuir con productos, sino sobre todo y especialmente contribuir a fortalecer esas competencias y esas capacidades. Entonces, el programa inicialmente tiene 3 pilares. Un pilar vinculado a la donación de productos, un pilar vinculado al equipamiento de la olla y el pilar más importante para nosotros es el de capacitación. Capacitación en gestión, finanzas básicas, cómo planificar, temas de saneamiento, temas de manejo de productos, de un plato nutritivo, evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y por otro lado, digamos, ya un programa de emprendimiento. Ahora estamos lanzando ese componente de emprendimiento con mucha fuerza. Mira, te voy a contar cuando hubo el famoso Fujishock, que fue tremendo porque los precios
o sea, simplemente se fueron a la realidad. O sea, estamos viviendo una fantasía. En el primer gobierno de Alan García vino el shock de realidad que necesitábamos tener, pero fue durísimo. Y hubo muchísima gente que se quedó sin empleo y había muchísima gente que no tenía para comer. Entonces surgieron como hongos los comedores populares. Me acuerdo el papel ahí de la Iglesia Católica, del obispo Durán en ese entonces, y soy muy ingrato. Había un cura español que era una máquina de trabajo. Y yo estaba en la tele, entonces yo estaba metido apoyando esto y en contacto directo con ellos, pero lo que ocurrió fue una cosa fantástica, que esos comedores sirvieron no solamente para resolver la urgencia de enfrentar el hambre, sino que fueron una escuela. Entonces yo me he encontrado después de años con mujeres que yo había conocido en los comedores, que tenían su puesto, que eran proveedoras de postres, que habían puesto su pequeño restaurancito. ¿Y de dónde? De lo que aprendieron. Pero lo increíble es que lo hicieron por sí solas. Fue un esfuerzo, digamos, donde las más emprendedoras, las más moscas, como se dice, lo lograron. Pero con esto de ollas que desarrollan, lo que tú puedes hacer es ayudar a ese proceso. Sin lugar a dudas, ¿no? Ellas aprenden mucho entre sí y el hecho también de conectarlas y de que puedan compartir entre ellas aprendizajes, recetas, en fin, eso contribuye muchísimo. Son 800 mujeres las que pasan por el programa de capacitación de gestión. Llegamos a más de 400 ollas, con eso, digamos, se genera un impacto a más de 37,000 personas. Y este año queremos que por lo menos 110 de ellas pasen por este programa de emprendimiento para que puedan tener una idea de negocio, poner en práctica esa idea, acompañar ese proceso. No solamente es la idea, es vamos a acompañar ese proceso para que puedan implementar y realmente comenzar a ser autosostenibles, ¿no? Entonces, esa es la idea de ollas que desarrollan. Es un espacio abierto que, digamos, hay ya muchas otras compañías, muchas otras instituciones que trabajan con nosotros. Está Juguete Pendiente como un aliado, digamos, muy importante desde el inicio, porque hacemos mediciones al inicio de las capacitaciones y medición al final de la capacitación para ver las mejoras en las competencias, ¿no? Entonces, podemos ver... Claro, porque lo extraordinario es que, por un lado, como tú dices, Malena, ayudas a mejorar la calidad de lo que le están dando de comer a la gente cada día, con una buena gestión de los recursos y además activando, ¿no es cierto?, cuando no puedan resolverlo por sí solas, donaciones y lo que sea necesario, sino por el otro lado se están preparando para lo que viene después. Sin lugar a dudas, eso es para nosotros el mediano y largo plazo, ¿no? Hay un tema de corto plazo y por eso incluso las competencias técnicas también están desde ese lado, el corto y mediano plazo, pero estas otras competencias tienen que ver con ese mediano y largo plazo, con ese sostenimiento, con esa sostenibilidad de la olla y de su propio desarrollo. Entonces, es muy importante poder trabajar en alianza. Juguete Pendiente es uno de ellos. Estamos en este momento también conversando con la UPC para poder articular toda esta parte de olla emprendedora, ¿no es cierto? Y poder sacar adelante esta iniciativa. Y lo otro es, digamos, medir, ¿no? Para nosotros ha sido muy impactante ver cómo el día de hoy más del 80% planifica lo que va a entregar en la semana. O sea, hace una planificación de qué menús va a poder ofrecer, ¿no? Y eso ayuda muchísimo para la gestión. El 90% ha mejorado sus finanzas básicas. Tiene el día de hoy un poco más de ingresos por esa mejor gestión, por ese mejor aprovechamiento de los recursos también. Entonces, todas esas son competencias que van quedando en ella y que hacen que puedan seguir dando esta labor y haciendo esta labor que no solamente es un espacio para dar de comer, es un espacio de contención emocional también. Es un espacio que permite hablar de otras cosas, ¿no? El año pasado y ahora este año estamos viendo de, por ejemplo, incorporar el tema de no violencia contra la mujer, o sea, de prevención de la violencia de género, ¿no? Incorporando a otros aliados, o de salud sexual reproductiva. O sea, hay muchos otros temas que se pueden incorporar dentro de que son los temas, espacio. además, que salen del contacto cotidiano y de la conversación. Por ejemplo, una de las cosas que va a haber que hacer cuando terminen estos políticos, no sé, necesitamos una campaña de salud. O sea, necesitamos prepararnos para lo que nos viene con el dengue. Y una de las tareas va a ser el enfrentar la epidemia de dengue que vamos a tener con el fenómeno del Niño, ¿no?
Y ahí las ollas comunes pueden cumplir un papel muy importante de transmisión de información, porque no es solamente que va a haber que vacunar, ojalá que nos lleguen las vacunas a tiempo, sino va a haber que controlar los almacenamientos de agua de manera adecuada, y las ollas son un mecanismo extraordinario para compartir información, para supervisar que las cosas se estén haciendo bien. Sin lugar a dudas, son un espacio muy interesante para poder, a través de esos canales, a través de ellas, poder llegar a muchísimas personas, ¿no? Estamos hablando que ellas tocan 80, 100, 150 personas diariamente. Entonces son oportunidades también para hablar de tips frente al tema del fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de cosas comenzar a hacer desde la labor individual y desde la labor colectiva, evidentemente, más allá del rol importante que puedan tener, digamos, las autoridades, pero desde la labor individual y colectiva, qué cosas se pueden hacer. Entonces, la verdad es que nosotros escuchamos a estas mujeres poderosas, como digo yo, a estas mujeres resilientes, y buscamos la manera de conectar con ellas, conversar con ellas y de facilitar este proceso de desarrollo de competencias que les ayuden a hacer mejor su rol, que puedan entregar un menú cada vez más saludable, de acuerdo a las condiciones que tienen, de acuerdo a las oportunidades que tienen sus vecinos, ¿no es cierto? Y que puedan generar también ingresos para las ollas a partir del establecimiento de pequeños negocios. ¿Y cuál es la relación, Malena, con los municipios? Porque eso lo hemos discutido a raíz de la campaña, ¿no es cierto?, de Exitosa, ¿no?, de Salva una Olla, que es, de alguna manera, hay funciones de las autoridades que no se están cumpliendo. O sea, por lo menos si cumplieran con el tema del abastecimiento, es decir, de un uso adecuado de los recursos que reciben del gobierno central para transferirlo a las ollas, ¿no? Las ollas están normalmente, muchas de ellas, digamos, sí inscritas en los municipios cumplen un rol. Sin lugar a dudas también hay ollas, o sea, surgen ollas con bastante frecuencia, y las ollas tienen, digamos, un apoyo normalmente de diferentes instituciones, de diferentes organizaciones, incluyendo los municipios, en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, creo que es importante identificar las necesidades de cada una y poder atender esas necesidades. Y por ejemplo, toco el tema del equipamiento. Hemos visto ollas que sí han recibido, digamos, cocinas, ollas. Entonces, evidentemente, esas no requieren el día de hoy un equipamiento. Entonces, lo importante es llegar a hacer un buen diagnóstico y ver cuáles son, digamos, los aspectos en los cuales podemos trabajar. Y esa es la lógica que seguimos. De acuerdo. Ahora, el tema es que a mí me pasa, Malena, cuando acá hacemos Salva una Olla y veo las imágenes, o sea, la sola existencia de las ollas comunes debería encender todas las alertas, porque estamos hablando de una crisis alimentaria, estamos hablando de extrema pobreza, estamos hablando de un nivel de precariedad en que viven demasiados peruanos y no tenemos derecho a que esto siga así, y tenemos la obligación de que esto cambie. Es decir, estamos orgullosos de nuestro crecimiento macroeconómico. Yo me enfermo cada vez que hago el cálculo cuánto subió el presupuesto. El último cálculo que hicimos era que se había multiplicado por 5 el presupuesto de la República. 5 veces. Tenemos más plata que hace unas pocas décadas. Entonces, ¿cómo es posible que, habiendo tenido esos recursos, que podrían ser muchísimos más, si hiciéramos bien las cosas para atraer la inversión, para promover la inversión, ¿cómo es posible que la gente esté viviendo en estas condiciones? O sea, no tenemos derecho, o sea, nadie puede decir no es mi problema, sí es nuestro problema. Es una iniciativa definitivamente que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos escuchado, son 17, pero hay uno específico que habla de hambre cero, y yo creo que ahí está enfocado, y en el objetivo 17, que también tiene que ver con alianzas. Creo que todos tenemos una responsabilidad de poder contribuir con estos espacios para poder, evidentemente, trabajar para solucionar esos problemas. Y creo que es absolutamente necesario la participación del sector privado, del sector público, de la academia, para seguir, digamos, fortaleciendo estos espacios. Ahora, cumplen un rol muy interesante, ¿no? Conversaba con muchas madres. Las madres en la olla están algunos días, ¿no es cierto?, en la olla, y otros días salen a trabajar.
Y justamente la olla es ese espacio que les permite salir a trabajar, porque si no tuvieran la seguridad de que sus familias van a poder alimentarse en la olla, no podrían hacerlo. Entonces, normalmente los chicos van a la escuela, salen del colegio, pasan por la olla, recogen el menú, lo llevan a casa, pueden comer y eso permite que la madre pueda salir a trabajar, el padre pueda salir a trabajar y evidentemente sabiendo que la alimentación va a estar asegurada para sus hijos, ¿no? Entonces, es este rol también de ayuda a los otros para asegurar que los otros puedan desplegarse, salir a trabajar, etcétera. Ahora vamos a juntar esfuerzos, ¿no? Con Salva una olla, entiendo. Por supuesto, claro, ¿no? que sí. Aquí la idea, esto es abierto, esto es sumemos esfuerzos, hay iniciativas como la de ustedes de Salva una olla. La idea es cómo incorporamos siempre los componentes que ustedes tienen, más los componentes de capacitación, más los componentes de equipamiento, en fin, y hacemos un trabajo colectivo, ¿no? Claro, porque, es decir, a nosotros nos pasa, es decir, tú no puedes ir a reportar, vas a un pueblo, a un asentamiento y ves la precariedad en la que vive la gente y contar que no tienen agua, que tienen dificultades para alimentarse, que tienen problemas de salud gravísimos, que todo es más caro ahí porque el agua es más cara, el transporte es más caro por lo que tienen que moverse, y regresar a nuestras casas y dormir tranquilos como si no hubiéramos visto eso que hemos visto. Entonces, si podemos hacer algo para ayudar a que eso cambie, es nuestra obligación hacerlo. Entonces, si somos un medio de comunicación y podemos hacer un puente, entonces seamos un puente, que es lo que dice Esther Capuñay, que en realidad fue la que metió, ¿no? La fuerza, digamos, para hacer Salva una olla, ¿no? O sea, ese componente de olla emprendedora, por eso es que estamos este año muy entusiasmados en poderlo implementar, porque es justamente ese segundo nivel. No solamente se trata de lo de hoy, darlo bien, darlo mejor, tener mejores posibilidades de dar un menú más saludable, sino es cómo aseguro ingresos para el futuro. Y esos ingresos para el futuro, para la olla, significa qué tipo de iniciativa puedo implementar para que efectivamente pueda generar ingresos. Y no solamente son capacitaciones, no es, capacitaciones en emprendimiento. No, la idea es trabajar con ellas para identificar la oportunidad, para hacer el caso de negocio, para implementarlo, evidentemente con el financiamiento y darle seguimiento y acompañamiento. Por eso también estamos trabajando con la academia, ¿no? Pues nosotros evidentemente tenemos nuestras competencias, pero la academia en eso funciona y sabe y conoce, y estas otras instituciones y organizaciones que también van a participar. Yo creo que ese es un componente clave. Espero que hacia fin de año podamos venir a contar esos pequeños negocios que se están armando y que están generando ingresos para las ollas para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Malena Morales, que es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Alicorp, ha estado con nosotros.